Ahora sí, creo que me están viendo. Teníamos un problemita técnico, ya lo hemos resuelto aquí en este preciso momento. Así es que les agradecemos a todos ustedes que ya están acá viéndonos a través de Facebook. Un saludo para todos ustedes en todas partes, donde quiera que usted nos vea. Les enviamos un abrazo, un saludo cordial a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV, transmitiendo acá desde Green Bay, Wisconsin, en el estado de Wisconsin, ¿verdad? Así que para todos en todas partes les deseamos lo mejor de la vida, todas las bendiciones de nuestro Dios, de parte de nuestro Dios. Bien, les pedimos en esta oportunidad, bueno, compartan nuestra transmisión. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a estudiar muchísimo. Empezamos por lo que son las 7 iglesias, ¿no? Ya llevamos una serie de iglesias estudiadas, como la de Éfeso, como la de Esmirna, como la de Pérgamo también. Una iglesia muy interesante que pues nos ha traído mucha enseñanza. Así es que para todos, bienvenidos, un abrazo muy cordial, y vamos a estar también enviando saludos a todas las personas que se comuniquen y nos envíen sus mensajes acá. Bueno, el día de hoy ya les dije, vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Tiatira. Es muy importante, ¿verdad? Un mensaje extraordinario de la palabra de Dios, que tiene también un mensaje histórico para el pueblo cristiano desde la época de Jesús hasta nuestros días. Así es que les pedimos que se queden acá en nuestra sintonía y comparta también nuestra transmisión. Estos programas también son transmitidos a través de nuestra página en YouTube. Ahí nos puede encontrar como Ángel Galeano. En el caso de que usted quiera verlo en alta definición, ahí nos puede sintonizar. Bien, y vamos a iniciar rápidamente. Ya esta semana, gracias a Dios, estamos un poquito mejor de la garganta y de la alergia que nos atacó en las últimas 2 semanas especialmente. Pero es que también acá en Wisconsin, bueno, como la mayor parte de la zona norte de Estados Unidos, estamos pasando por un temporal muy frío, ¿no? La temperatura básicamente está bajo cero en estos precisos momentos acá en la parte norte de Estados Unidos. Hemos experimentado temperaturas hasta bajo 40, menos 40. Usted se imagina. Es impresionante. Usted sale básicamente afuera y siente que pues hay un tremendo bloque de nieve. Así el viento se siente. La temperatura causa a veces hasta daños a las personas, debido a que algunos pues no están muy acostumbrados a este tipo de temperaturas, ¿verdad? Pero gracias a Dios nosotros nos acostumbramos un poco y estamos bien. Al iniciar este estudio del Apocalipsis, especial el mensaje a Tiatira, queremos hacer una pequeña oración en la cual le pedimos a Dios que nos ilumine y nos dé entendimiento tanto para hablar y para entender este mensaje, ¿verdad? Usted puede escribirnos sus comentarios, cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos siempre disponibles a responderla en lo que podamos, en lo que sepamos, ¿verdad? Y hasta donde podamos responder. Bien, vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento. Como les dije, espero pues también estén acompañándonos y también nos ayuden en esta oración. Querido Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en este día de hoy. Sábado, estamos listos, Señor, para estudiar su palabra, pero también solicitamos y pedimos la presencia de su Espíritu para que
venga y nos ilustre, nos ilumine, nos dé luz y nos dé realmente la revelación correcta en este tema muy importante como es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Sabemos, Señor, que cada uno de los mensajes dirigidos a las iglesias también está dirigido a cada uno de nosotros, ¿verdad? En las diferentes etapas que los cristianos, los hijos de Dios han vivido. Así es que le damos gracias, Señor, por darnos a conocer y ser parte de esa bendición especial para todos aquellos que leen, para todos aquellos que escuchan y guardan la profecía de este libro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, ¿qué les digo? Vamos a iniciar con este estudio de la iglesia de Tiatira. ¿Qué era la iglesia de Tiatira? Bueno, primeramente queremos decir, en los temas anteriores, vimos cómo la primera iglesia, Éfeso, representaba la época de la iglesia apostólica, iniciando del año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Que la segunda iglesia, Esmirna, representaba la iglesia pura, bajo la persecución del imperio romano, o la bestia que hablaba Daniel 7, ¿no? Y representa o está ubicada en este espacio de tiempo entre el año 100 después de Cristo y el año 313 después de Cristo. Y que la tercera iglesia, Pérgamo, a la cual le dedicamos 2 estudios porque y pudiésemos seguir hablando mucho más, pero esta iglesia es muy importante porque fue aquí donde el paganismo se mezcló con el cristianismo, y de aquí salió una iglesia clonada, una iglesia a la cual la palabra le dedica palabras muy fuertes como que ha fornicado. Incluso de aquí nos habla que salió un cuerno, un poder político religioso, ¿no? Que representa, la iglesia de Pérgamo representa a la iglesia, como decíamos, que se unió con el Estado cometiendo la fornicación política y que entonces asimiló el paganismo con su idolatría, veneración a personas, veneración a un día como es el día domingo, día del sol, en inglés Sunday, como día de descanso. Además, fue durante el periodo de Pérgamo que las 3 tribus bárbaras arrianas, que realmente hemos mencionado muy poco, pero queremos decir en esta ocasión 3 tribus arrianas, bárbaras, en oposición al establecimiento de este sistema papal, fueron eliminados, fueron desaparecidos de la geografía. Fueron eliminados. La tercera de ellas, que fueron los ostrogodos, en el 538 después de Cristo, fueron desterrados, fueron eliminados. Así que de esta manera se preparó al establecimiento del papado. Quiere decirle que estos, los ostrogodos, se oponían al poder de la iglesia surgiente, de este poder que surgió de la combinación entre el imperio romano y la iglesia primitiva, por decirlo así, ¿no? Aunque eso pasó muchos años después que existieron los discípulos que fueron los verdaderos originadores de la iglesia. O sea que la primera iglesia que surgió en el contexto mundial fue la iglesia cristiana, compuesta por los 12 discípulos de Cristo y cientos de miles de ellos después que se sumaron a la causa de Dios. Ahora nos toca estudiar a la cuarta iglesia profética del Apocalipsis con el nombre de Tiatira. Su nombre significa sacrificio y está ubicada, como decíamos, ya a partir de los años 538 en adelante, ¿verdad? Su nombre significa sacrificio de contrición, nombre que hace alusión a la terrible, a la despiadada tribulación o persecución que los hijos de Dios iban a sufrir durante la época de esta cuarta iglesia profética. Esta época pasó
una gran tribulación, una gran persecución, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿verdad? En Mateo 24:21 nos habla, aquella gran tribulación cuyos días fueron acortados por causa de los escogidos, según Mateo 24:22, ¿verdad? Pasó, sucedió, y ¿saben qué? Va a volver a pasar otra vez. Eso lo veremos más adelante, porque todos estos eventos proféticos se habrán de cumplir en una forma global y mundial. A esta iglesia, la iglesia de Tiatira, Jesucristo la presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Apocalipsis 2:18, ahí lo podemos encontrar. Recordemos que estos símbolos ya los hemos hablado de repente muy poco. Vamos a hablar de ellos, pero estos símbolos se encuentran muy presentes en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y hablan acerca de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Estos símbolos de fuego con los cuales Cristo se dirige a esta época de la iglesia son símbolos del juicio y hacen alusión, ¿verdad?, a sus ojos que ven todo y penetran profundamente en el corazón del ser humano, y a sus pies que llegan a todo lugar en la tierra. Pues nadie puede realmente esconder ni escapar del verdadero juicio de Dios. El juicio es tema a lo largo de esta iglesia. Interesante. En esta iglesia vamos a ver cosas impresionantes. Hay un elogio que Jesús hace a esta iglesia. Y aparece ahí en Apocalipsis 2:19 y dice, yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es interesante porque como seres humanos casi siempre, dice el dicho, iniciamos con pie izquierdo en muchas de las prácticas de la vida. Y en la experiencia cristiana pasa lo mismo. A veces iniciamos muy mal y como es normal, ¿verdad? En todo oficio, en toda creencia, en toda práctica, con el tiempo vamos asimilando y nos vamos preparando. Esta iglesia pasó lo mismo. Pero al final esta iglesia dice que sus obras fueron mejores que las primeras, las finales. Así que este versículo de Apocalipsis 2:19 es muy, pero muy interesante porque nos revela realmente una mejora en la condición religiosa de los creyentes de esta época en la historia cristiana. Jesús dice que elogia primeramente sus obras y su amor. Dos elementos muy importantes en la vida de cualquier iglesia y de cualquier persona. También su fe y su servicio. Y mire, su paciencia. Más adelante, en Apocalipsis, resalta un pueblo que esperará a Dios, que tiene el testimonio de Jesús y tiene paciencia y tiene los mandamientos. Es interesante porque son elementos que debe poseer cualquier persona que se dice ser cristiana y que habla o pregona el nombre del Señor Jesús. Así como menciona estos elementos como el amor, la fe, el servicio y la paciencia, hay que destacar el hecho de que sus obras, dice, postreras son más que las primeras. Esta es la única de las 7 iglesias en la cual se encuentra un elogio por haber mejorado sustancialmente sus condiciones espirituales. Como esto se cumplió históricamente, lo veremos más tarde en este tema, cuando lleguemos a los versículos 23 y 25 del capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a estar viendo esa mejoría. Tenemos que resaltar también el hecho de que esta es la época de la iglesia en que recibe las acusaciones más fuertes de todas. Recuerde cómo el mal se infiltró en Pérgamo, ¿verdad?
Ahora veremos cómo se hila esta situación o cómo empeora en la iglesia de Tiatira. Se hablaba de una reina pagana que estaba tomando el control de los cristianos en esta época. Ahora la profecía nos muestra cómo el mal se introduce, se impregna en cada área de la iglesia de Tiatira. Como vimos en el tema anterior, en la tercera iglesia, Pérgamo, recuerda, las herejías, en la simbología de los nicolaitas, hablaba de Balaán, ya habían ingresado a la iglesia en ese entonces. Pero ahora, como en la cuarta iglesia, Tiatira, el mal llegó intensamente a incrementarse, ¿verdad? Evolucionó de tal manera de reinar internamente, personificado por la mujer Jezabel. Cristo lo expresa así, de esta forma. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Así que Dios escogió bien a Tiatira para representar a este periodo de la cristiandad, pues la historia evidencia que el comienzo de la era cristiana, Tiatira se caracterizó por sus costumbres paganas y asociaciones con prácticas inmorales. Así que tal como Antipas de la iglesia anterior, también Jezabel representaba una clase de personas. Ella representaba a aquellos que enseñan doctrinas engañosas y profecías falsas. ¡Qué terrible! Pero Tiatira tolera en su medio a un agente de Satanás. Y nos preguntamos hoy en día, ¿será que también la iglesia de hoy tiene cierta similitud con Tiatira y con el resto de las iglesias? Sin duda alguna, la historia siempre se habrá de repetir. No hay nada nuevo debajo del sol, escribía el sabio Salomón. Así que para entender bien esta simbología, necesitamos estudiar algo de la historia de Jezabel, de la antigüedad, a la cual esta profecía hacía alusión, utilizándola como una representación simbólica de lo que ocurrió en la cristiandad en la época histórica, correspondiente a Tiatira. Jezabel, ¿quién era Jezabel? Bueno, era la esposa del rey Acab, de Israel, rey de Israel. Ella trajo sacerdotes paganos a Israel, quienes implementaron la adoración al dios Sol, o al dios solar, Baal. En su odio contra el profeta Elías, quien denunció la apostasía generalizada, decretó contra él y todos los que no se sometieron a su autoridad la persecución y la muerte. Así que de la misma manera, oiga bien, la iglesia romana ya no era iglesia tan solo cristiana porque se habían mezclado. La iglesia romana llegó a absorber el paganismo como una esponja seca. ¿Usted ha metido en alguna ocasión una esponjita en el agua? Si tú tienes la mitad, por ejemplo, yo tengo un vaso de agua por acá, ¿no? Vamos a tomar un poquito de agua también, un sorbo, para que no se nos seque la garganta. Si usted metiera una esponja en esta agua, con seguridad esa agua al sacar la esponja ya no existiría porque la absorbió. De esa forma, el paganismo había absorbido casi en su totalidad el cristianismo. Decimos casi porque realmente no la absorbió. Hubieron hijos de Dios fieles que se mantuvieron firmes en su posición y en su creencia y en su obediencia a Dios. Así es que el día del sol fue muy importante, ¿qué podríamos decir? Una práctica religiosa introducida en esta iglesia,
¿verdad? Jezabel era la esposa, como decíamos, del rey Acab de Israel. Ella trajo sacerdotes paganos a Israel, quienes implementaron la adoración al dios solar Sol. En su odio contra el profeta Elías, como decíamos, trajo esta persecución, ¿verdad? El profeta Elías había denunciado esta apostasía del pueblo de Israel. Y por eso vino gran persecución contra él, ¿verdad? Y esta reina pagana lo persiguió y le quiso dar muerte. Pero ustedes conocen la historia del profeta Elías. Así que de la misma manera, la iglesia romana llegó a absorber todo el paganismo como una esponjita, ¿verdad? Sin ningún problema, implementando la idolatría y la adoración al dios Sol, camuflajeada o camuflada, podríamos decir, mediante el día del sol, o sea, el día domingo. Aquí es donde tiene el origen el día de adoración que muchos de los cristianos adoran hoy en día, o van a la iglesia para disque adorar a Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de que Dios tiene un día, y de eso vamos a hablar adelante, quizás no en esta lección, pero en otras lecciones en semanas posteriores. El domingo es el día que adoraban los paganos, el Sunday. Así que hasta el día de hoy encontramos el círculo solar más grande del mundo en la plaza de San Pedro, en cuyo centro se encuentra erigido el obelisco egipcio del dios Sol Ra, del templo de Heliópolis, que era el centro egipcio de adoración del sol. Es impresionante cómo toda la simbología encaja como anillo al dedo perfectamente, pues la ciudad de Tiatira era el centro de la adoración al sol, el dios sol Tirimos, dios sol Tirimos. Subraya esa palabra, que luego se transformó en un culto al emperador romano. Así es que la herejía se hizo oficial. Se hizo oficial cuando la élite del poder de la iglesia se fusionó con el poder político en una unión ilícita. Así que de esta manera la religión se convirtió o se vistió de vestiduras reales en lo que hoy le llamamos el Vaticano. Así que Dios pudo escoger, o Dios no pudo escoger una representación mejor de la iglesia para representar este periodo histórico de la cristiandad, como lo fue Tiatira. Este es el mejor periodo de la iglesia cristiana para representar a la iglesia de Tiatira, que existió allá en el Asia Menor, que era una ciudad célebre por sus tinturas de púrpura, que llegó a ser el color de la realeza y del sacerdocio. Hasta el día de hoy en día usted ve los sacerdotes cómo se visten de púrpura. Si es que Dios utiliza justamente este color para representar a la iglesia romana, babilónica, que se unió ilícitamente con los reyes de la tierra en la fornicación apocalíptica, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en Apocalipsis 17, 1 al 5, ¿verdad? Así que Jezabel usurpó la autoridad de Dios al mezclar el paganismo con las sanas enseñanzas del pueblo de Dios de la época. Ella cometió la más apostasía de los nicolaitas y de los balaamitas. Y Dios, como Dios es un Dios de amor, da tiempo a su iglesia para que se arrepienta de su fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la unión del poder político con el poder religioso. Así que si usted conoce una iglesia o su iglesia se está mezclando con el poder político, sépalo y escúchelo claramente que está cometiendo abominación y fornicación en contra de Dios. El apóstol Pablo dijo con toda claridad
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Nos habla Hebreos 13, 8, 9. Y aquí se estaban cometiendo y estaban abrazando doctrinas extrañas en contra de Dios. Es por eso que Jesús, en su gran misericordia y paciencia, le dio a esta iglesia apóstata tiempo para que se arrepienta de su fornicación. El único periodo de la iglesia cristiana al que en las Sagradas Escrituras fue asignado un tiempo profético definido fue al papado de la época medieval. El tiempo, como dice la palabra de Dios, como dice el mensaje de la iglesia de Tiatira, asignado bíblica y proféticamente al sistema papal del Vaticano, desde su establecimiento en el año 538 después de Cristo hasta su herida mortal, que nos habla en el 1798 después de Cristo, era de 1200 años. Estamos hablando del tiempo profético que Dios repite un total de 7 veces, oiga bien, con 3 diferentes nombres. Los 1260 días, los 42 meses y los 3 tiempos y medio, y que aparecen tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Podemos irnos a Daniel y no lo vamos a ir por falta de tiempo, pero usted puede anotar, en Daniel 7:25 podemos encontrar de estos tiempos. También en Daniel 12:7, de igual forma, el libro de Apocalipsis, en los capítulos 11:2 y versículo 3, en el capítulo 12 y versículo 6 y 14, en el capítulo 13 y el versículo 5, del cual vamos a estar estudiando más adelante. Así que manténgase pendiente sobre estos 1200 días, ¿verdad?, proféticos. Vamos a estar dando una amplia información sobre esto. Pero desafortunadamente este periodo que Dios le dio a la iglesia apóstata, no lo aprovecharon, así como los judíos tenían un tiempo de gracia, por el cual dejaron de ser el pueblo de Dios. De esta misma forma, el pueblo que surgió de esta apostasía, de esta mezcla que se dio entre el Imperio Romano y la Iglesia cristiana, y que resultó el gobierno o el sistema papal, no se arrepintió durante 1200 años, ¿verdad? No quiso arrepentirse de su fornicación, de su alianza con el paganismo. Y eso trajo graves consecuencias al mundo cristiano de hoy en día, cuando se practican cosas, abominaciones, prácticas antibíblicas, y la mayor parte de las personas las consideran buenas y factibles y aceptables ante Dios, cuando la palabra de Dios es clara, cuando habla en cuanto a la adoración a los ídolos, y así muchísimas otras cosas más. Así que esta unión ilícita y dañina entre la iglesia, religión y el Estado trajo como consecuencia la gran apostasía. Así que tal como la Jezabel del pasado no quiso arrepentirse, o sea, la iglesia, esa combinación que resultó del Estado y la iglesia, no se arrepintió de ninguno de sus errores y maldades, fruto de esta fornicación, como ser sus persecuciones, para mencionar algunas, las guerras y sus conquistas. Porque ¿saben qué pasó? Nosotros estudiamos en la segunda iglesia cuando fueron perseguidos por el Imperio Romano. ¿Se acuerda? Después de la iglesia de Éfeso, surgió la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia perseguida por el Imperio Romano. Y podría utilizar otras palabras, podríamos decir, desgraciadamente, el pueblo que fue perseguido anteriormente llegó a ser el perseguidor. Aquí es cuando usted
o yo me imagino que usted en alguna ocasión en sus investigaciones ha escuchado de la persecución en la Edad Media, causada o propiciada por la iglesia cristiana. Es increíble de creer que cristianos pudiesen perseguir a cristianos y matarlos. No solamente perseguirlos, matarlos, encerrarlos, sacrificarlos. Dios a esta iglesia perseguidora le dio años, tiempos, cientos de años para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. Tiempo de gran tribulación anunció Dios para sus hijos. He aquí, yo la arrojo en cama, dijo el Señor, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. También los que se unieron a esta apostasía, Jesús les dio la posibilidad del arrepentimiento por causa de su gran misericordia y paciencia. Cristo iba a utilizar incluso la enfermedad y la gran tribulación para hacerlos reflexionar y cambiar de camino. Porque a veces nuestros caminos están equivocados, son errados, y Dios tiene que poner alguna situación adversa en la vida. De allí que muchos de nosotros a veces nos quejamos el por qué me pasa esto, por qué me sucede esto, por qué se murió fulano, mi familia, mi hijo, mi esposa, por qué no tengo trabajos, por qué me robaron el vehículo. Y así una serie de situaciones que nos pasan a veces y preguntamos por qué y por qué. Cuando en verdad la pregunta que nosotros debiésemos hacer es ¿para qué? ¿Para qué sucede? Pues Dios permitió que pasara esta persecución al pueblo representado por la iglesia de Tiatira, porque habían entrado en apostasía, habían apostatado de la fe original que un día Dios dio a los santos. Así que es la forma que Dios utilizó para tratar e intentar salvar a sus criaturas, ¿verdad? De la apostasía y salvar su vida. Pero este versículo que estamos mencionando va más allá, pues contiene unas palabras claves que nos permiten su correcta comprensión histórica. Por un lado, menciona la gran tribulación y por otro lado, sus hijos. Jesús menciona la gran tribulación en Mateo 24, 21. Capítulo 24, versículo 21. Esta refiere a las terribles persecuciones medievales de la Edad Media, durante los cuales decenas de millones de protestantes fueron juzgados y condenados a tortura y a la muerte en los tribunales de la Santa Inquisición. ¿Ha escuchado alguna vez ese término? Solo por no someterse a la autoridad de Roma o a la autoridad papal. Estos días fueron, como decía la profecía, cortados por causa de los escogidos. De esto nos habla Mateo 24, 22. Así que sabiendo que Tiatira es un símbolo profético de lo que se llama el sistema papal del Vaticano, con su tiempo profético asignado para arrepentirse, que abarcó 1200 años de su soberanía, de su mandato, de su gobierno, y sabiendo que Jezabel es el símbolo profético asignado a esta iglesia perseguidora, y viendo la mención de sus hijos, realmente nos da a entender que ella es la madre. Aquí encontramos una clara alusión a la gran ramera y sus hijas de Apocalipsis 17:5. ¿No tiene sentido? O sea que la gran ramera era Jezabel, o el sistema que surgió de la unión del Imperio Romano con el cristianismo. Esa era la madre. Pero la ramera son todos aquellos movimientos religiosos que surgieron de esta ramera, de esta iglesia pagana, que al final se contaminaron. Y por eso habla que la ramera tiene sus hijas, Apocalipsis 17:5.
donde nos habla de Babilonia, la madre de las rameras. ¿Y por qué se llama la gran ramera? Es la pregunta. ¿La madre de las rameras? Así que para una cabal comprensión, nosotros vamos más adelante a hablar un poquito de esto realmente, porque es interesante. Es muy interesante conocer la historia. Por eso les decía yo que al escuchar estos temas usted se va a enterar quién es, de dónde viene, cuáles son los orígenes de las diferentes iglesias. Y de repente podemos estar hablando de mi iglesia, de su iglesia. Así es que de la iglesia cristiana que surgió de esta combinación de poder político e iglesia, salieron otras iglesias cristianas que también llegaron a ser rameras, según Apocalipsis 17:5. El sistema papal, o el Vaticano, como le conocemos hoy en día, como sistema religioso político, no es cualquier ramera, por decirlo así, sino la gran ramera. Suena duro, esto suena explosivo, pero es la realidad. Esos son los términos que usa la palabra de Dios. La madre de las rameras. Búsquelo en Apocalipsis 17:1-5. Vamos a leerlos, ¿verdad? De todos modos, estamos acá. Vamos a utilizar nuestro dispositivo y nos vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 17, empezando del capítulo número 1, y dice: de hecho, el subtítulo de este capítulo se llama La condenación de la ramera. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es interesante, mis queridos amigos, que esta ramera esté sentada sobre muchas aguas. Cuando nosotros interpretamos el principio simbólico de la palabra agua, nos damos cuenta que agua representa multitudes, mucha gente, el mundo entero. Dice que la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, tiene dominio sobre mucha gente. Dice: con la cual han fornicado, oiga bien, los reyes de la tierra, de toda la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vino, en la palabra de Dios, representado por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. O sea, que hay hoy en día un poder político religioso que tiene relaciones espirituales y políticas con los gobiernos del mundo. Y usted sin necesidad de que yo le mencione el nombre, si usted es inteligente, que yo creo que sí, así es, se va a dar cuenta que el único poder político religioso que es tomado en cuenta y que se codea con los grandes de la tierra, con los reyes de la tierra, y que este poder incluso tiene parte en poner en posiciones políticas de las naciones a hombres, es el poder religioso que se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Romana por qué? Porque salió de una relación ilícita con el Imperio Romano. Y dice: se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, dice Juan, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia es la misma que hablaba Daniel 7. La gran bestia, esa bestia que perseguía, mataba, destruía. La bestia espantosa. Sobre esta bestia está sentada la mujer. Y la mujer representa una iglesia. Cuando nosotros estudiamos el simbolismo del término iglesia, nos damos cuenta que representa una iglesia. O bien una iglesia que tiene como servicio a adorar, o que adora a Dios. Y también está la mujer, que es representada por una prostituta, que su único objetivo es agradar a Satanás.
Pero dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó, dice Juan, en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De esto hemos hablado. Pero vamos a seguir hablando más adelante, porque esto es recién en Apocalipsis 17:1 lo que estamos hablando y no queremos meternos mucho en problema. Así que al ser la gran ramera nos da a entender que existen también pequeñas rameras. Y al ser la madre de las rameras nos da a entender que de ellas salieron otras iglesias que también se unieron al Estado, convirtiéndose de esta manera también en rameras o en hijas de la ramera. Y es exactamente esto lo que ocurrió. Así que durante la Reforma, protestantes salieron de la iglesia oficial, la iglesia popular, la iglesia católica romana, millones de personas que formaron varias iglesias protestantes. Le voy a mencionar, por ejemplo, la iglesia luterana llegó a ser la iglesia estatal en muchos de los países del mundo, de Europa del Norte, como Alemania, calvinista, por ejemplo. Llegó a ser iglesia estatal en Suiza y la iglesia anglicana llegó a ser iglesia estatal en Inglaterra. Todos estos fueron iglesias que salieron de la iglesia católica, valga la redundancia. Así que en sus dominios territoriales, las iglesias protestantes estatales persiguieron a los católicos, a sus mismos hermanos, como a los otros cristianos que no querían creer como ellos creían. Si es que muchos de estas personas fueron perseguidos como en Italia, en Francia, en España, en Portugal, Irlanda y muchas partes de Alemania. A los protestantes, a sus hermanos, todos esos fueron perseguidos. Y todo por culpa de la ilícita unificación de iglesia y Estado. Porque el Estado, claro, requería también que obedecieran sus preceptos. Así que de esta manera las hijas, las que salieron de este sistema católico, apostólico y romano, persiguieron, ¿verdad?, a sus hermanos. De esta manera las hijas siguieron lamentablemente la fornicación de su madre, con todas sus consecuencias de intolerancia, persecución y falta de libertad religiosa. Por eso todas, o sea, rameras, infieles a los ojos de Dios. Todas son infieles ante los ojos de Dios, porque traen las mismas creencias, los mismos pensamientos. ¿Y sabe lo sorprendente de todo? Que nos dice la profecía, y lo vamos a ver más adelante, que este mismo pensamiento y esta misma actitud la asumirán la iglesia popular juntamente con el resto de las iglesias que salieron de ellas en el tiempo del fin, y perseguirán a los hijos de Dios, aquellos que no quieran alinearse con lo que estos piensan. Así que Dios manda a todos sus hijos fieles que aún están dentro de estas instituciones religiosas a abandonar esos sistemas apóstatas babilónicos. Mire lo que dice Apocalipsis 18 y versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuáles fueron los pecados de Babilonia, de la iglesia que se mezcló? Adoración a los ídolos, adoración a los emperadores, adoración al sol, y así un montononón de creencias que la iglesia popular ha creado. Decía la profecía que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Cuando nosotros nos referimos a tiempos, yo le aseguro, aquí nos podemos pasar toda la hora hablando las cosas que tienen que ver con el tiempo. Mencióneme algo que tenga que ver con el tiempo y yo le voy a decir quién fue que lo creó o lo impuso. Y usted va a ver al final
que fue el sistema papal, el sistema católico, que ha creado todas las fiestas de cumpleaños, que Navidad, que Semana Santa, que los días de la semana, que al Marte, que Plutón, todo. Todo lo ha creado, que los gobiernos, que la ONU, que todo. No hay por dónde pasar, que las grandes monarquías. ¿Saben? Las monarquías, el sistema, esto de reyes del mundo, principalmente se da en Europa, tiene origen pagano. No tiene nada que ver con Dios. Es una imitación que el diablo quiere ser de lo que es Dios, porque el diablo le interesa. Un día vamos a presentar aquí un estudio de las imitaciones de Satanás, y usted va a ver que todo lo que hizo Dios, el diablo lo imitó. Todo. ¿Usted sabe qué es todo? Es todo. Es más, hasta el diablo quiso hacer el ser humano. De eso vamos a hablar un día. Cuando yo le digo que el diablo quiso imitar todo lo que hizo Dios, es todo. Mira, hoy en día hablamos, por ejemplo, de los extraterrestres. Un día vamos a hablar, tengo un estudio profundo, he investigado muchísimo. El Vaticano, lógicamente, dice que los ovnis, los extraterrestres, son una creación de Dios y que son ángeles que Dios ha enviado para ayudarnos de la inminente destrucción de la tierra. Pero saben, queridos hermanos, nada más alejado de la verdad. Los extraterrestres son la creación humana diabólica del diablo. Yo tengo pruebas y tengo estudios bastante profundos en cuanto a este tema, que en determinado momento vamos a darlo a conocer aquí a través de este espacio. Pero saben, los extraterrestres no son más que demonios encarnados. Hacen una mezcla entre humano y demonio. La misma palabra de Dios en el Apocalipsis nos habla que en los últimos tiempos los demonios se iban a personificar. Ellos tienen la inteligencia, tienen la tecnología que ha dado a todas las naciones, a todos los reinos, y por eso los gobiernos están encantados, porque tienen mucha tecnología. ¿Sabe dónde viene la tecnología? Usted ni quiera escuchar lo que yo tengo que decirles, pero tenga cuidado. Gracias a Dios que nosotros le damos una bofetada al enemigo y utilizamos la tecnología como lo que estamos utilizando aquí para llevar la palabra de Dios. Pero mis amigos, el diablo es inteligente y en el último tiempo traerá persecución a todos aquellos que se consideren seguidores de Jesús. Aquellos fieles hijos de Dios van a sufrir persecución, así como lo recibió la iglesia representando a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo y también de Tiatira. Así que Dios manda a todos sus hijos en este tiempo a que salgan de Babilonia. Averigüe usted. El Apocalipsis nos habla, en este tiempo moderno, nos habla que hay una Babilonia. Y si usted quiere conocer de qué se trata, le invito a que se sume a estos estudios. Comparta con sus amigos estos estudios para que nos acompañen aquí los sábados a las 2:30 de la tarde, a 3:30 a través de Facebook en vivo. Y obviamente estamos también a través de YouTube en forma diferida y posteamos esos temas después en alta definición. Así es que la iglesia popular es realmente, lo vamos a decir así, sin temor a ofendernos, sin temor sin querer ofender, porque saben una cosa, mis queridos amigos, es aquí, en este sistema y en las hijas de la ramera, donde se encuentran la mayor cantidad de hijos de Dios. No por nada Jesús, Dios les dice que salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no reciban las plagas finales que está representada por la ira de Dios. Así que este sistema poderoso católico que tiene más de 1.200 millones de seguidores a nivel mundial, se sienta, como decía
la profecía en pueblos, que está compuesto por pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Todas las denominaciones cristianas que salieron de esta apostasía, y es cierto, son menores en cantidad, en miembros, pero representa o están compartiendo en cierta forma creencias, y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no debe de tener ninguna de estas creencias. Lamentablemente, todas las iglesias están contaminadas. Es por eso que Dios hace un llamado, porque incluso aquellos que no están, que no pudiésemos estar, o que pensamos que no estamos aliados con ningún tipo de estas denominaciones, estamos en peligro también, porque el mundo entero es Babilonia. Babilonia ha introducido sus creencias en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la Biblia. Usted escucha radios, mira televisión, va al cine, come comida, va al gimnasio, etc. Es creación de Babilonia. No hay lugar de la sociedad que no esté invadida por las doctrinas falsas, doctrinas y prácticas de Babilonia. Así que decíamos, la iglesia de Tiatira iba a experimentar una persecución con el establecimiento del sistema de la iglesia popular o el sistema papal que inició en el 538 después de Cristo. Desde ese momento iban a transcurrir 1260 años. Así que la cuarta de las iglesias que nos habla Apocalipsis 2 es Tiatira, ¿verdad? Y que se extiende del año 538 al año 1798, cuando fue dada la herida de muerte. ¿Qué fue la herida de muerte? Fue el golpe que recibió el sistema papal. Mire, antes de 1798, el Papa literalmente gobernaba el mundo entero. El mundo entero, los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernantes estaban sujetos a este poder. Nadie hacía ninguna cosa sin antes consultarle. Pero saben, esos tiempos se van a repetir, porque dice la profecía bíblica que esta herida habría de sanarse, había de curarse. Es por eso que hoy en día vemos como el poder católico está conquistando el mundo entero. Lo último de ella, el beso de la paz, lo acabamos de ver esta semana casualmente. Ya los musulmanes fueron conquistados. Ya hay una alianza de las últimas que faltaba para constituir el gobierno mundial, que lo presidirá o lo gobernará un líder mundial. Y no va a ser Donald Trump, no va a ser Putin, no va a ser el presidente de China, no va a ser el presidente de Francia ni de España. Va a ser un solo y único líder reconocido que mueve masas en el mundo, que ha ido a todos los reyes de la tierra para conquistarlos y que tiene negocios y que tiene relaciones espirituales y políticas. Ese único líder va a ser el papado. Hasta yo quiero que sea él. Imagínese usted. Pero en realidad no nos conviene. No nos conviene porque al momento de mezclarse la política con la religión, en ese momento, en ese preciso momento del mundo, hablaremos en el mundo de un antes y un después. La ira se habrá de derramar sobre la tierra porque vendrá la persecución. Usted y yo no podremos pensar contrario a lo que se establezca en el nuevo orden mundial. Mis queridos amigos, gracias por habernos sintonizado. Nosotros volveremos la próxima semana para hablar un poco más y seguiremos con el resto de las iglesias, ¿no?
Recuérdese, la iglesia que sigue es la iglesia de Sardis. Sardis, una iglesia interesante. De eso estaremos hablando la próxima semana. Así que no se la pierda porque realmente va a estar interesante. La iglesia de Sardis, Jesucristo, o a la iglesia de Sardis, Jesucristo la presenta como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:1. De esta manera Jesús destaca sobre todo su coordinación con el ministerio del Espíritu Santo, su fiel colaborador durante su ministerio sumo sacerdotal para con las 7 estrellas, es decir, los ministros de las 7 iglesias. Así que manténgase pendiente. Va a ser un estudio impresionante, interesante, ilustrativo, que nos ayudará a entender estos mensajes que realmente nos van a traer, como decía Apocalipsis 1:3, el que lea y entienda y obedezca sentirá felicidad. Será feliz porque usted descubrirá que quien está al control de los tiempos, quien está al control de la historia, es Jesús a través de su Espíritu Santo. Que Dios les pueda bendecir. Un abrazo para todos. Gracias por habernos sintonizado. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Un abrazo para todos. Gracias por la sintonía que tuvieron con ustedes. Ángel Galeano, un abrazo. Que Dios les bendiga.